de Medicina de la UNAM. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Yoli. A la orden. Vemos nuevamente que las filas en Ecatepec pues se reproducen por horas, una falta de organización como sucedió en los primeros días de vacunación aquí en la Ciudad de México con los adultos mayores. ¿Qué hemos aprendido y qué nos hace falta por aprender cuando venimos de una tradición en México donde se administraban vacunas y hoy parece un reto que se nos está complicando? Bueno, yo creo que hay que entender el origen de estos problemas. En México, pues ya como dice usted, se tenía todo un modelo de trabajo y un mecanismo para llegar con las vacunas a los diferentes lugares y a través del personal que ha estado dedicado a esto durante mucho tiempo en el sistema de salud, se hacía la aplicación de las vacunas. Nunca antes habíamos tenido un reto de la magnitud del actual en términos de tratar de vacunar al nivel tan amplio, a la cantidad tan grande de personas en el menor tiempo posible. Eso es verdad. Pero si sobre la marcha le cambia usted la llanta al coche, claro, pues a lo mejor puede pasar que pierda el control. Y creo que eso es lo que está pasando. Sobre la marcha se modificó en el modelo de trabajo, se sacó de la jugada a una gran cantidad de personas que estaban habitualmente dedicados a esto y se está improvisando en cierta forma al tomar decisiones precipitadas, en mi opinión, como por ejemplo decir el domingo ya vamos a vacunar en Ecatepec porque llegó una vacuna y pues ese es un municipio que tiene alta frecuencia, entonces vamos y les avisan con 1 o 2 días que ya les va a tocar a ellos, que tienen que organizarlo todo y esto choca de repente con una expectativa no medida adecuadamente de parte de la comunidad. Y dicen, vamos a vacunar, pero no están preparados para llevar a cabo, ante la magnitud de la demanda, una acción pues eficiente y segura. Claro, pero no lo están logrando como deberían. Claro, pero ¿por qué? O sea, sabíamos cómo desarrollar jornadas de vacunación del esquema básico desde chiquitos con los menores. Sabíamos cómo organizarlo, cómo mapear territorios, cómo ponerles de alguna manera estos retos a estas células que desarrollan las campañas de vacunación. ¿Acaso se nos olvidó? ¿Le dimos un borrón a esa trayectoria, a esa práctica, a esa experiencia que ya teníamos en administraciones anteriores y como una tradición en México? Y debido a ese borrón y cuenta nueva es que está cometiéndose este tipo de irregularidades, de inconsistencias, de fallas en el proceso. Sí, creo que por allí va la cuestión, Yoli. Mire, una de las cosas que han pasado en los últimos 2 años es que se ha dejado de lado el modelo de trabajo basado en el proyecto de descentralización que empezó hace décadas en México. Habíamos alcanzado ya un momento en el cual se le estaba pasando muchas de las responsabilidades a las autoridades estatales y estas a su vez, trabajando con los municipios, se encargaban de llevarlas a cabo. Desde hace 2 años, cuando empezó esta administración, las cosas han cambiado y en gran medida se ha buscado romper ese mecanismo de conexión federación-estado y permitir que sea la federación la que llega directamente hasta aspectos tan específicos como la aplicación de vacunas. Esto de las brigadas y de los 12,000 grupos y puestos de vacunación que se piensa poder tener en todo el país, pues están configurados con gente que ni siquiera trabaja en el sistema de salud habitualmente y yo no dudo que de pronto lleguen y digan a partir de tal fecha vamos a empezar a trabajar aquí y usted nada más se encarga de darnos el sitio físico donde vamos a estar ejecutando nuestras acciones, pero pues no necesariamente se está llamando al personal que ya estaba involucrado con el programa o con los programas de vacunación en años previos. Claro. ¿Y
¿Cómo califican este proceso para desarrollar las campañas de vacunación? Porque sí, habíamos comenzado con todo el personal de salud de primera línea, después se sumaron los servidores de la nación, los maestros, después se fueron a unidades poblacionales alejadas, con poca población, pero con el discurso de los más olvidados. Ahora van a Ecatepec, vienen alcaldías de la Ciudad de México, algunos puntos en el país. ¿Es una metodología que puede rendir frutos o que se puede pulverizar precisamente porque no está trazada de manera estratégica para tratar de reducir el contagio y el índice de letalidad en puntos donde verdaderamente los índices son más altos? Pues mire, yo quisiera ser optimista y decir que van a aprender y que poco a poco lo van a ir haciendo mejor, pero también veo que puede haber conflictos. Hoy estamos atestiguando uno de esos conflictos cuando la demanda es muy grande y la capacidad de atención pues no logra desahogar ese nivel de la demanda. Otro que podría surgir es el que haya traspaso de fronteras de demarcación. Si, por ejemplo, dicen vamos a vacunar en Xochimilco y empieza a llegar gente de Tlalpan a pedir que le vacunen, que le apliquen la vacuna, ¿qué va a suceder? No sabemos realmente si estas personas van a decir, bueno, pues me regreso y me espero a que me toque, o van a decir, pues no veo ninguna razón para que a mí no me vacunen si ya están vacunando aquí a mis vecinos. Claro. Y creo yo que eso ya sucedió. Yo vivo en la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos. Estuvieron vacunando en algunos municipios aquí al sur de Cuernavaca. Claro. Y me enteré de que estaba yendo gente de Cuernavaca a buscar la vacuna a esos municipios y estaba viniendo gente del estado de Guerrero a buscar también que fueran vacunados. Yo no sé si la gente va a decir nada más, espérate a que te toque a ti, o pueden incluso llegar a presentarse fricciones entre la población porque no todos están dispuestos a esperar a ver cuándo les toca. ¿Y de qué manera puede contenerse tanto la ansiedad de la gente? Porque evidentemente todos queremos estar vacunados, inmunizados, evitar la enfermedad, pero también pues es muy complejo tratar de evitar por parte del gobierno o de cualquier autoridad en el mundo, tratar de contener esa ansiedad de la gente por intentar llegar a otros lugares donde ya estén vacunando. Vemos mexicanos que están viajando a Estados Unidos y que tienen las posibilidades para vacunarse. ¿Cómo evitarlo a nivel local? Bueno, mire usted, yo creo que esto depende mucho de la comunicación social. Yo creo que es muy importante mantener informada con suficiente detalle a la población y ser muy transparentes con la información que se les presenta. Yo no sé si usted tenía conciencia de que Ecatepec debería de ser vacunado antes que, por ejemplo, Naucalpan. No, la verdad. Yo no. No, nunca se ha compartido la información que nos diga que uno está peor que el otro y que uno tiene mayor apremio que el otro. Entonces, cuando pregunta uno, ¿y cómo se tomó la decisión de ir allí y no ir a otro lado? Pues no hay manera de defenderlo porque no se ha hecho la comunicación social correcta. Yo no sé si los maestros de Nayarit están contentos porque se vacunó a los maestros de Campeche. Claro. O hubieran querido ser ellos los que recibieran la vacuna y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se inicia la aplicación de vacuna al principio de todo en la Ciudad de México y en Saltillo? ¿Por qué no en Ciudad Juárez o por qué no en Tijuana? Nada de eso tiene una lógica aparente y espero que la población no se altere por estas sorpresas que se están llevando de que vamos a empezar a vacunar mañana aquí o mañana allá, pero no en el lugar donde ellos están. Yo no sé si los de Guadalajara están conformes con que se esté vacunando en la Ciudad de México, pero que no se esté vacunando allá en Guadalajara y así sucesivamente. Entonces creo que todo esto tiene que ver con la comunicación social, con la comunicación de riesgos que la población tiene por tener que seguir formada, y por lo confuso que resulta el que se esté hablando de diferentes vacunas y de cantidades fantásticas. Por ejemplo, cuando se dice que vamos a tener 12 millones de la vacuna Sputnik, pero llegan 400,000, pues quién sabe realmente dónde están los demás
las demás vacunas para completar los 12 millones. Entonces, ¿por qué no se dice van a llegar 12 millones, pero ahorita 400,000 y la semana que entra otras pocas? Yo sé que está muy difícil, que es un mercado internacional donde se están desgarrando unos a otros los países en el esfuerzo de recibir primero las vacunas, pero yo creo que no ayuda generar una expectativa que no se puede cumplir. Híjole, es que es medular, no ayuda generar una expectativa que no se puede cumplir. Hay que tener cuidado en lo que se comunica, porque evidentemente, como usted lo dice, si todo el tiempo nos bombardean con que llega una gran cantidad de vacunas, pero no sabemos cuándo va a llegar a nuestro bracito, evidentemente puede haber reacciones, pero parece que no hay tampoco disposición o facilidad o estrategia para comunicar ese tipo de cosas. ¿Acaso la opacidad o la falta de estrategia para comunicar por parte del gobierno federal puede desatar algún brote, no sé si violento, pero sí tal vez reaccionario, precisamente por esa falta de información? ¿Lo ve real? ¿Lo ve cercano? Mire, quisiera decir que no. Yo pienso que la situación puede volverse inestable y pues, perdón por la crítica, pero a lo mejor es una evidencia del 100% de honestidad y el 0% de aptitud. Cuando se tienen las posibilidades de tomar una decisión, pero no se tiene experiencia o aptitud para llevar a cabo una labor, pues se pueden generar situaciones que se salen de control. Ahora, vemos al gobierno mexicano hacer esta crítica ante la ONU, decir que cómo es posible cuestionar que 10% reciba el 80% de las vacunas, 10% de los países reciban el 80% de las vacunas. Y también es cierto, ¿no? Todo el planeta está buscando tener vacunas para su población. ¿Dónde queda la estrategia de México para alcanzar el número de vacunas en tiempo y tratar de vacunar a su población? Mire usted, eso es otro tema muy espinoso, el estar reclamándole a los países que hicieron la inversión y que hicieron el esfuerzo tecnológico y tuvieron la capacidad de desarrollar una vacuna, que nos manden a nosotros la vacuna, aunque ellos todavía tengan una limitación. Allí hay elementos que están en juicio, que no alcanzamos a ver correctamente del todo, pero por ejemplo tenemos la situación de que se dice que los países están acaparando más de las dosis que necesitan. Yo no estoy seguro de que eso esté sucediendo. Cuando pensamos en que países desarrollados van a comprar el doble de las vacunas que necesitan, pues ¿cuál es la finalidad? Yo creo que lo que están haciendo es garantizando que tienen un abasto adecuado para avanzar rápidamente con la aplicación de la vacuna, y nosotros no lo hemos logrado de esa manera. Entonces, una cosa es lo que se presenta en las noticias y otra cosa es lo que en la vida real sucede y la capacidad que realmente tenemos como país para alcanzar este nivel de abasto que están teniendo otros países. ¿Qué sí se está haciendo bien en México? Bueno, pues me pone usted una pregunta muy difícil. No le tengo una respuesta directa porque creo que no se ha manejado bien ni la enfermedad, ni se ha avisado a la población qué es lo que debe tener en cuenta para protegerse mientras recibe la vacuna, ni tampoco se está desplegando la vacunación de la manera correcta y a la velocidad necesaria. Uh-huh. Doctor Malaquía, si me permite una pregunta con gente que nos escribe, mencionan mucho la palabra ansiedad y miedo, ¿no? Ansiedad por no contagiarse, por recibir la vacuna al mismo tiempo. ¿Cómo manejar psicológicamente este ejercicio muy personal y con los seres queridos, los seres cercanos, incluso en el trabajo? ¿Cómo manejar esa ansiedad para seguir con la vida activa, productiva, salir a trabajar, tratar de tener las medidas necesarias para evitar un contagio cuando también tenemos miedo y ya queremos tener esa vacuna? Bueno, mire, yo creo que ha faltado también una comunicación social adecuada para evitar la angustia de la población. Justo ayer estaba leyendo que en Japón, que es un país rico, que tiene todas las posibilidades para salir adelante muy rápido, se le avisó a la población que debe de estar preparada para aguantar el próximo año con las medidas de precaución necesarias para disminuir el peligro de infección.
Ahí, en lugar de presentar una propuesta de carácter triunfalista, se les está diciendo tranquilícense, no tengan grandes expectativas de aplicación rápida de la vacuna y vamos a lograr salir adelante. Entonces creo que aquí lo tenemos al revés, se deja crecer esta ansiedad en la sociedad y después pues no se puede responder adecuadamente. Sí. Y precisamente aquí en redes sociales nos dicen, hay largas filas para vacunar a los adultos mayores en Ecatepec, una situación que está en este momento en desarrollo. ¿Corren el riesgo de contagiarse? Sí, por supuesto. Siempre que la gente está acudiendo a concentraciones masivas y que está allí permaneciendo por mucho tiempo, hay riesgo de que salgan contagiados. Entonces, es posible que haya personas que no reciben la vacuna, pero sí se contagian por haber salido y por haber estado allí en ese tumulto. Entonces creo que esa es otra de las cosas que se deben de prever y debería de haber una capacidad de reacción inmediata para decir, tenemos 2,000 dosis y hay 5,000 personas. Pues es importantísimo que disolvamos esa concentración muy rápido porque estamos incrementando el peligro para las personas que están llegando allí, no solo en términos de la angustia, sino en el peligro real de infección. Claro. Es el doctor Malaquías López, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM. Le agradezco muchísimo estos minutos para Mega Noticias TVC y también los apuntes, el análisis que hace, que en verdad nos abre los ojos sobre ciertos puntos clave en la comunicación que deberíamos de tener en cuenta en medio de la pandemia. Muchas gracias. Gracias por la invitación, muy amable. Hasta luego.